La prueba de carácter que tiene mayor valor es aquella que nos revela quiénes somos en realidad. Hoy vamos a adentrarnos en una de los interrogantes más profundos que todo creyente, todo hijo de Dios, enfrenta en su caminar diario con el Señor. La pregunta es, ¿por qué Dios permite que enfrentemos pruebas? ¿Por qué Dios permite que enfrentemos pruebas? No sé si alguna vez se preguntó. ¿Por qué tengo que pasar por esta prueba, Señor? La prueba más común que nos hacemos nosotros es ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no al otro? El otro lo veo que no pasa tantos problemas ni tribulaciones como la que paso yo. Pero vamos a mirar un versículo en la palabra, un pasaje que nos puede traer luz con relación a este interrogante. Dice la palabra, versículo 35. Aquel día, haciendo mención a ese día donde el Señor trajo un montón de enseñanzas. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. ¿Por qué Dios permite que enfrentemos pruebas? Aquí en este pasaje la palabra nos muestra un escenario muy conocido para nosotros, los lectores de la palabra del Señor. Jesús en la barca con sus discípulos, una tempestad violenta, un grupo de hombres muy, pero muy asustado ante lo que le estaba pasando, para ellos desconocido, a pesar de que eran pescadores, si no, no hubieran tenido tanto miedo. Pero más allá del relato, esta historia revela verdades eternas sobre la soberanía de Dios, sobre la naturaleza de la fe y nuestro propósito en medio de las dificultades. Quiero hacer un paréntesis y aclarar algunas cositas con relación a lo que es las pruebas, porque hay veces que nosotros decimos, ¿por qué tengo que ser probado? ¿O por qué me pasa este tipo de pruebas a mí? ¿O veo que el otro hermano no le pasa esto, aquello y lo otro? Hay que separar lo que es una prueba de fe a lo que serían las consecuencias de nuestros propios errores. Eso no es prueba. Hay cosas que nos tocan atravesar y pasar como consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Se entiende? Las consecuencias de nuestras malas decisiones no son pruebas, son consecuencias de tus propios errores. Es decir, Dios no te metió en esa prueba. ¿Pasó alguna vez ese tipo de inconveniente en su vida? No le llamemos prueba, porque no es una prueba. Las pruebas son a las cuales Dios nos somete. Otras son consecuencias de nuestras propias decisiones o malas decisiones. ¿Puede ser que uno tome malas decisiones? Y en otras cosas que a veces el creyente por ahí es medio vivo, entre comillas, y le dice, es el diablo. El diablo me tentó, me metió en esto, en aquello y en lo otro. Resulta que el Señor va a interrogar al diablo, ¿por qué hiciste eso? Y el diablo dice, yo no hice nada. Él fue. Él eligió mal, él hizo las cosas. Y me echa toda la culpa a mí. Claro, es fácil echarme la culpa a mí que soy malo. ¿Se entiende? La alegoría. Ni el diablo a veces tiene la culpa de nuestras malas decisiones.
somos nosotros a veces que nos metemos en algunos problemas y algunos bretes que a veces no usamos el sentido común, porque si vamos al ámbito espiritual decimos, bueno, carecí de discernimiento espiritual. Supongamos que uno es muy carnal, muy natural, ¿no? Bueno, no tenés discernimiento de la palabra porque no estudiás la Biblia, no tenés discernimiento porque no orás, porque no te congregás. Bueno, pero ¿qué hizo? El Señor, aunque sea, te dotó con sentido común, que es el sentido a veces menos usado, pero que a veces hay que usarlo. Para eso Dios nos dio uso de razón, porque un día también daremos cuenta delante del Señor. ¿Se entiende lo que le digo, mis hermanos? Hay cosas que no son pruebas. Y como vamos a ver en el pasaje, acá hay una prueba donde el Señor los sometió a ellos a prueba. Pero hay veces que no es así. En un tiempo estaba trabajando como charqueador en Casilda, y trabajar como charqueador tiene una ventaja, que es que vos podés pensar mientras trabajás. Es decir, una vez que aprendiste el oficio, estás trabajando con la carne, las carnes siempre tienen la misma forma, entonces estás trabajando con el cuchillo, 9 horas y media, yo trabajaba ahí parado, y por ahí la cabecita empieza a pensar, ¿no? Trabaja. Y me acuerdo que en aquellos días estábamos de campaña. Nosotros hacíamos siempre campaña todos los veranos. Y en una de esas campañas que salimos al aire libre a predicar la palabra, nosotros teníamos un equipo hecho casero de 200 watts de potencia, es decir, reales. Y estábamos predicando con los baffles de la congregación, así que eran bastante precarios. Lo que sí se le aguantaban ese tipo de baffles, de lo que teníamos. Y comenzamos a hacer la campaña y viene, el primer día se juntó bastante gente y viene un muchacho nuevo y nos dice, veo que tiene un lindo equipo, pero le falta, dice, un poco de salida. Yo le puedo prestar, dice, mis 2 columnas que tengo. Y nosotros dijimos, bueno, una solución bárbara. Y trajo las 2 columnas el otro día, las pusimos, las conectamos y hicimos la campaña. Parecía que sonaba mucho más fuerte, más lindo. Al tercer día de campaña teníamos solamente los baffles nuestros porque los otros se quemaron. Tenían un conito así chiquito los parlantes. Nadie se dio cuenta, nadie revisó. Para semejante potencia nosotros usábamos unos conos grandotes así, que se le aguantaban bien. Al otro día no andaba ni uno. Dice, pastor, no anda esto. ¿Pero cómo? No anda. Pero no anda. Así que yo estaba pensando en mi trabajo, Señor, ¿cómo puede pasar esto? Estamos predicando tu palabra, estamos extendiendo el Evangelio, queremos llegar a las almas lo más lejos posible. Viene este hombre, nos presta esto y se quema, Señor, ¿cómo no guardaste esos parlantes? ¿Cómo no nos diste una mano? A veces no piensa que usted con el Señor así está entablando una conversación. Le digo, Señor, ayúdanos. Y sentí una voz en mi interior que me habló. ¿Sabe qué me dijo esa voz? Y ahora recién me pedí ayuda. Recién ahora me pedís que yo haga algo. Ustedes oraron a ver si era la voluntad, mi voluntad, que reciban esos parlantes de esa persona, que todavía ni siquiera es mi hijo. Porque esa persona ni siquiera se había entregado al Señor. Yo quedé... Es verdad, ni siquiera oramos, pidiéndole a ver si era la voluntad del Señor aceptar esos parlantes para enchufarlo a nuestros equipos creyentes y que pudiéramos hacer algo. Ni siquiera le preguntamos al Señor, lo dimos, lo enchufamos y explotó todo. Y después vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿por qué no me guardaste? ¿Por qué? Claro, el Señor me confrontó, me dijo, vos oraste antes me pediste dirección, me pediste guía. Le dije, Señor, no pedí guía ni dirección, nada. Fui impulsivo, pequé de impulsivo. Reconocí ahí, mientras usaba mi cuchillo, mi gancho. Me arrepentí un montón. Pero le digo, Señor, ¿y ahora suman las consecuencias? Yo entendí lo que me dijo. Trabajen juntando plata para pagarle eso y devuélvanselo al muchacho.
Así que fui y le comenté a la congregación lo que me pasó y todos nos arrepentimos y lloramos porque todos nos pasó lo mismo. Dijimos, esto era la voluntad de Dios, no era nada de Dios eso. Encima de estar predicando y trabajando, estábamos después vendiendo pastelitos y vendiendo pollo y no sé cuántas cosas para juntar plata, para devolverle a ese muchacho las columnas que quemamos y después devolvérsela, y después nunca más vino a la iglesia el muchacho. Se hizo un equipo nuevo, porque le tuvo que comprar todo nuevo. Pero no sé si se dan cuenta de lo que le quiero decir. No es que Dios te prueba, es uno que se mete en pruebas difíciles, duras, y que tenemos que asumir las consecuencias y poner el hombro, la cara y darle para adelante y decirle, Señor, me arrepiento. Y ¿sabe cómo aprendí eso, no? Por mi propio lomo. Después, cada vez que alguien venía, vamos a orar, Señor, vamos a orar para a ver si es la voluntad de Dios o no. Después venía, vamos a orar, primero vamos a orar, a ver si Dios nos guía, nos dice que sí, que no, porque después vamos a llorar ya sobre la leche derramada, ¿no? Pero uno tiene que aprender la lección. Antes de decidir, orá. Antes de decidir, orá. A ver qué es lo que Dios te indica, te marca. Porque una de las cosas que Dios quiere con nosotros es que no erremos. Entonces siempre de una u otra forma manifiesta su voluntad. Pero nosotros a veces cometemos errores y después venimos pero mal y le echamos la culpa a Dios y cosas por el estilo, ¿no? ¿No le ha pasado a usted que se pone a comer con alguien y agarra uno la sal antes de comer, ¿no? Y le manda sal? Yo era uno de esos, le mandaba sal antes de probar. Pero probalo. Le manda sal. Y es como que vos le decías, pero ¿lo probaste? Callate. Y le manda sal. El que sabe de eso se da cuenta que ¿qué le va a subir? ¿Qué? ¿La qué? ¿Sube eso o no? ¿Sube la presión? Sí, sube. Le manda el sodio y sube, pero un montón. Y después, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y pues la cara partida para un lado, para el otro. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Qué son esos? ¿Son pruebas o consecuencias? ¿Consecuencia de qué? De nuestras malas decisiones. Así que quiero que comprendamos cuál es la verdadera finalidad de esas pruebas que enfrentamos en la vida cuando el Señor nos pone a prueba. Según el texto que hemos leído, acá en capítulo 4, versículo 35 al 41 de Marcos, nos muestra que Jesús le dice a su discípulo lo siguiente. Si usted observó cuando leíamos, Jesús le dice, pasemos al otro lado. Acá, ¿qué hay? Una orden de parte del Señor. Todo un día de trabajo, todo un día de enseñanza, todo un día tratando con las personas. Llega la noche y le dices al Señor, bueno, no es que vamos a descansar, no vamos a dormir. Dice, pasemos al otro lado. Este mandato que indica un propósito divino, indica una misión de parte del Señor, como que había algo que el Señor había planificado para con ellos. Puede ser que en las pruebas el Señor tenga un plan para con nosotros, nos quiere hacer pasar por una prueba que nosotros ni siquiera estamos enterados de qué se trata la prueba. Pero el Señor, que sabe cómo tratar con nosotros, Él sí ya tenía destinado una situación donde Él los iba a probar. Así que esto implica que el Señor planificó una tormenta que iba a azotar la barca. Esto no era un mero accidente, no era que solamente se iba a levantar viento. El Señor preparó vientos, preparó una gran tempestad. Era parte del plan divino. Entonces, ¿qué son las pruebas? Las pruebas no solamente son meros obstáculos, sino que acá lo que la palabra indica que es un instrumento. La prueba es un instrumento para revelar quiénes somos realmente nosotros. ¿Vieron que la Biblia dice, ninguno de nosotros tenga mayor concepto de sí que el que debe tener?
Puede ser, quizás yo por ahí exagero, ¿no? Puede ser que nosotros tengamos un concepto muy elevado de nosotros. Ya con el saludo te das cuenta. ¿Cómo anda? Bien, hermano, bien. ¿Cómo anda? Bien, pero bien. ¿Seguro? Sí, hermano. Con eso te está diciendo, ni me pregunte porque ando re bien. Con eso te está diciendo, estoy mejor que usted, pastor. No hay problema, acá no existe el problema para mí. Y si le llega a preguntar, ¿cómo anda tu fe? Está sobredimensionada la fe. Ando re bien, pastor. Si quiere, envíeme a orar por alguien. Ya hasta se ofrece. Pero nosotros, hermano, todas esas cosas las decimos así nomás. A nosotros lo que realmente nos dice cómo está nuestra fe son las pruebas. Las pruebas. Las pruebas son el indicador, es la herramienta, es lo que testea cómo está realmente nuestra fe. Yo me he encontrado con cada situación a veces que, hermanos, siendo probado, veo que dice la Biblia de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Yo nunca creí que un hermano pudiera decir esas palabras irreproducibles de un púlpito en una prueba. O tener semejante reacción. Voy a decir, pero si el hermano predica, está ahí en el equipo pastoral y estábamos haciendo como una jornada de trabajo de un domingo y estábamos trabajando ahí, puse, me acuerdo, un marco que le costó pero un Perú, pone un marco de una puerta y viene el hijito que él había puesto una madera así, y jugando, ve que los chicos juegan, y se la llevó por delante la madera. Le costó como medio día ponerla con la plomada. Cuando el pibito pasó y se trastrabilló y la sacó de cuadro a la puerta, ¿qué no fue lo que nos dijo? Y encima se la agarró con el diablo. Yo no sé si al diablo le decía al hijo o al diablo, pero el diablo salió disparando, pero diciendo, yo no fui. Y todos quedamos, ¿vio cuando se le cae la boca así? Porque él era la autoridad que venía después de mí en esa congregación. Lo escuchamos decir algunas cosas y reproducirle sangre italiana, no sé si hay algún italiano por acá, pero tiene esa característica, ¿no? De decir cosas irreproducibles, ¿no? Y el hermano salió ileso de esa situación, como diciendo, este diablo es. Ni colorado se puso, porque ya era colorado. Señor. Entonces las pruebas son instrumentos divinos para revelar quiénes realmente somos nosotros. La Biblia nos dice que el Señor nos somete a prueba para afirmar cosas que realmente Él quiere en nosotros, como es la paciencia. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4? El Señor afirma que la tribulación, es decir, los momentos difíciles por los cuales a nosotros nos toca pasar, produce paciencia. Es decir, la tribulación produce paciencia. Repito, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, entre otras cosas, como viene a continuación, es como que quiere decir, la paciencia es lo que produce carácter. Dios quiere que usted tenga el carácter de Cristo. Entonces te tiene que someter a prueba. Dios en su infinito amor permite momentos de dificultad para que nuestra confianza se purifique y se perfeccione. Como el oro, como dice la palabra del Señor, hay situaciones en las cuales parece que estás pasando como por fuego. Por lo tanto, recuerden, mis hermanos, que las tormentas que enfrentamos no vienen para destruirnos. Aquí la palabra nos dice realmente que la tormenta no lo destruyó a los discípulos, sino que lo que quiere hacer de nosotros son hombres y mujeres con una fe sólida, no una fe endeble, una fe como de papel,
porque el fuego va a probar todas las cosas. Por el contrario, Dios nos pone en un proceso para pulir nuestro carácter y hace que nosotros dependamos menos de nosotros y más de Dios. Hay un versículo que está en 2 Corintios capítulo 4, versos 17-18, sería muy bueno que usted lo anote, que lo lea en casa, que nos abre un poquito más el entendimiento acerca de lo que es justamente las pruebas. Dice 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación, lo que Pablo estaba justamente mencionando, él lo llama como leve tribulación, momentánea. Claro, porque también las pruebas tienen un periodo de tiempo, ¿no? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, cuando tengamos pruebas, una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a ver que las cosas que realmente tenemos que ver son las eternas, no las temporales. Tomarnos de las cosas espirituales, no de las cosas que vemos. Dios trabaja en nosotros para producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que vas creciendo, vas madurando. Cada día la idea es que te parezca más a Cristo. Otro versículo, Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice lo siguiente, anótelo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Gloria a Dios. Lo que estamos pasando momentáneamente no tiene, hermano, ni comparación. Ni comparación, dice, no son comparables con la gloria venidera. Hermano, te espera la gloria. Amén. Así que esforcémonos a llegar. Vamos a pasar momentos difíciles. En medio de estas pruebas, Jesús nos ofrece una lección invaluable sobre lo que es su autoridad y su paz. ¿Qué nos enseña Jesús en medio de las tormentas? ¿Qué muestra el texto? ¿Qué leímos recién? El relato muestra que Jesús dormía en la popa. No sé a cuántos de ustedes les gusta andar en lancha o en canoa. Sé que hay algunos de medio pescadores acá, ¿no? Bueno, el tema es que había una tormenta terrible y el agua la echaba adentro de la barca. Era una barcaza, ¿no? El viento era sobrenatural porque se espantaron los pescadores acostumbrados a pescar siempre. Era una tormenta que a ellos los espantó. El agua estaba entrando tanto en la barca, dice que ya parecía que se anegaba, se hundía. Y Jesús durmiendo. Jesús dormía en medio de la tempestad. La presencia de nuestro Señor en ese momento nos revela que si Él está durmiendo, Él está en control. Él está en control de la situación. Incluso cuando pareciera que Él está fuera de control, Él está en control. Repito, porque quiero que esto le quede grabado. Cuando pareciera que Él no tiene el control, Él tiene el control de todo. Está en paz, está descansando. No hay nada que lo asusta. ¿Cuánto tienen ese Jesús? ¿A quién invita este texto? La paz de Jesús en medio del caos nos invita a confiar en su soberanía, en decir, Señor, todavía tú estás en el trono, todavía tú tienes el control de toda la situación. La tempestad revela que confiar en Dios no significa ausencia de dificultades. Al contrario, sino tener la seguridad de que Él está en control, incluso en medio de las circunstancias más adversas que a nosotros nos toque vivir.
es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va de maravilla. Pero ¿cuándo es que realmente tenemos que confiar en Dios? Más que nunca, cuando el zapato aprieta, cuando el agua te llega al cuello, cuando parece que la situación está a punto de sucumbir. Ahí es donde realmente nosotros tenemos que afianzar nuestra fe en el Señor. Como dijo Job en el capítulo 13, versículo 15, una situación que ninguno de nosotros pasó. Nadie pasó la de Job. Llegó un momento en que él, tratando de argumentar delante del Señor frente a sus amigos que le vinieron a consolar, que eran consoladores insoportables, teniendo amigos como eso, mejor no tener enemigos, pero vinieron ahí a ver en qué podían ayudarle. En una de esas frases eternas que dijo Job, dijo lo siguiente: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él seguiré esperando en él, porque él tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces, ¿cuál es el desafío? Imagínense esa escena, Jesús en paz durmiendo mientras la barca se llena de agua. Esa imagen nos tiene que desafiar a confiar en su poder, confiar en su voluntad. Incluso cuando las olas parecieran demasiadas altas, el viento demasiado fuerte, la paz de Cristo en la tempestad no solamente es un ejemplo, sino una invitación a confiar plenamente en su soberanía. ¿Qué dice el Salmo 4, versículo 8? Sé que lo repite cada noche usted. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces dormir confiado, confiado. ¿Cómo estaba Jesús durmiendo? Confiado en su Padre Celestial. Confiado porque había un propósito de por medio. Confiado en el Señor. ¿Usted confía en el Señor? Él estaba en medio de la tempestad. El agua hundiendo la barca, los vientos la azotaban que parecía que le iba a partir a la nave. Y él confiado, confiado. Yo quiero escuchar a su esposo, su esposa, a su hijo o a los papás, aquellos que dijeron amén, sí, gloria a Dios, cuando se levanta una tormenta en casa. Que parece se le va a borrar el rancho. Nunca sintió que parece la chapa. Y dice, pastor. No, el pastor también está en la misma prueba. Llama al pastor. Tiene el teléfono apagado. Es el momento de confiar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando parece que se te va a volar el techo? Una vuelta estábamos reunidos en el templo de Casilda. Pegado al templo de Casilda tenemos la casa pastoral. Y en un momento era tanta la tormenta que decía, parecía que el techo quería volar. Entonces agarra uno de los jóvenes y dice, atémonos al techo y hagamos presión para abajo. Es decir, cruzó una soga. Mire, yo pesaba 48 kilos, creo. Y el otro era igual que yo, Sonia también flaquita, todos éramos, 4 flaquitos éramos, y queríamos sostener, íbamos a volar con techo y todo, una cosa. Así que, y dijimos, ¿y si oramos? Mejor oremos para que el Señor nos guarde y nos libre. Y la tormenta pasó. Cada tormenta allá en Casilda. Y al otro día le comentamos a un hermano y decía, pero, dice, tanta preocupación por el techo, por esto. Mire, hermano, le dice a mi esposa, mire, esta pared, aquella, la otra, no tiene cimiento. Fue levantada sin cimiento. Si usted mira ahí, fíjese, no tiene cimiento. Y usted está preocupado por el techo, no tiene cimiento. Dice, el Señor lo guardó. ¡Uy, Señor amado! Urgente alquilar. Fuimos a alquilar otra casa. Levantar una casa sin cimiento, ¿a quién se le ocurre? A los hermanos de la fe. Pero ¿qué es lo que realmente provoca nuestro temor y duda en medio de las tempestades?
La causa del temor y la incredulidad, según miramos el texto y lo profundizamos un poquito, los discípulos que estaban con el Señor en la barca, pregunto, ¿habían visto milagros realizados por el Señor? Si usted ve un milagro, ¿se le aumenta la fe o no? ¿Sí? ¿A cuánto de ustedes le gustaría ver un milagro? Algo que Dios hace de una forma sobrenatural. Los ojos de los ciegos que se abren, el paralítico que se levanta y camina, un leproso que fue totalmente limpio, su piel como la de un bebé. Todas esas cosas ocurrieron. Después el Señor enseña la palabra. Ellos habían visto milagro, pero claro, ellos tenían temor y duda en un momento. ¿Cómo puede ser que estos discípulos que caminaron con el Señor de repente estén llenos de duda e incertidumbre, comenzaron a gritar desesperados? Porque el Señor calma el viento, calma la tempestad, pero después lo ve a los discípulos con los ojos que se les salían, estaban llenos de miedo y espantados. Le dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué están así amedrentados, llenos de temor, de miedo? La Biblia, la palabra del Señor, nos dice que eso se llama incredulidad. ¿Cómo se llama? Incredulidad. La fe que uno tiene, que yo sé que ustedes tienen mucha fe, pero ahí pegadito a uno también nos puede asaltar la incredulidad. Podemos pasar de la fe a la incredulidad en segundos. Porque yo me imagino que ellos estaban victoriosos, cantando al Señor. Imagínense, habían visto una jornada de milagros, habían escuchado al Señor predicar, enseñar, habían visto la gloria de Dios. Entonces venían, ¿cómo sale usted cuando va a un culto glorioso? ¿Cómo va a casa? Contento. No le importa cómo salió el partido, nada, va contento, gozoso, dice que nadie me apague el fuego, que nadie me quite la bendición del Señor, va contento y mira a los chicos, ojalá que estos se porten bien en casa, porque si no, bueno, me van a hacer perder la bendición, pero voy contento, glorioso, fue un culto, el pastor predicó cortito encima, todo bien, todo bien. Y le sucede lo imprevisto. Le sucede lo imprevisto. ¿Cómo reacciona usted? ¿Pero por qué me tiene que pasar? Y su esposa que está al lado, pero que no estaba recién en la gloria y ahora está como un demonio acá. ¿Cómo puedo decir estas cosas? O llega a casa y quiere, bueno, mi amor, poné la pava y se va, nos mate y prende y quiere prender y quiere prender y quiere prender y no. Resulta que tanto prender se le rompe su magiclick, el que usted usa, ¿cómo se llama? El encendedor, la piedrita. Bueno, se la arregla para buscar algún fósforo, ya no fuma más, así que de alguna forma tiene que buscar un fósforo por algo que le prenda fuego, e intenta prender, se quema la mano. Y se quemó, y cuando menos se da cuenta, ¿qué pasa que no puedo prender el fuego? Se le va la bendición y empieza a buscar y dice, pero ¿será que no tenemos gas? No puede ser, domingo a la noche, y mueve la garrafa. No tiene ni aire esa garrafa. ¿Y usted qué dice? ¿No le parece un poco a lo que pasaron los discípulos acá? Empezó el viento y la mar y la tempestad y las bendiciones y los milagros y las palabras, se borraron todo, porque nosotros somos igual que ellos, somos igualitos que ellos, y la bendición se te fue, y usted piensa, ¿cuándo vendrá otro culto? De acá a una semana. La Biblia a eso le llama, Hebreos capítulo 3, verso 2, anótelo. Nos advierte acerca del peligro de que nuestro corazón esté lleno de incredulidad. Nuestro corazón, acá adentro, nuestro corazón, el interior nuestro, puede que se llene de incredulidad. Y cuando nos llenamos de incredulidad, ¿cómo actuamos? ¿Como un creyente o como qué? Como un incrédulo.
¿Y cómo actúa un incrédulo? Como cuando usted era sin Cristo. Note algunas soluciones humanistas en cuanto a lo que era incredulidad. ¿Vio? Porque nosotros no es que actuamos todo bíblicamente o, a ver, dame un versículo para salir de la incredulidad. Lo primero que buscamos son ayudas de nosotros mismos, la parte humana nuestra. ¿Qué es buscar soluciones humanistas? Por ejemplo, uno apela a la inteligencia. Enseguida queremos, como una mente imperactiva, buscar soluciones, tratamos de resolver todo, pero a veces tratando de hacer todas esas cosas no encontramos ninguna solución, y esto nos lleva a la frustración, y enseguida renunciamos y queremos tirar todo. Hay gente que es muy emocional y dice, bueno, yo quiero controlar cuando me pase estas cosas, esas emociones exageradas que tengo. Puede ser que cuando te venga una prueba uno tiene emociones exageradas. Mírenlo al que tiene al lado, a ver. ¿Tiene alguna reacción exagerada el que está al lado suyo? No al otro, no. El que está al lado suyo, el compañero de toda la vida, la compañera. ¿Puede ser que tenga alguna reacción exagerada en las pruebas? Que como no lo puede controlar, porque le sale, como actúa como incrédulo, como una persona que no tiene a Cristo, eso lo lleva a la amargura y colapsa espiritualmente. Y eso se desinfla uno. Otros tratan de encontrar soluciones por medio de la actividad, porque dicen, no, esto no me va a vencer. No me va a vencer, no. Esto tiene una solución. Hay que hacer algo. A ver, vos también pensás en algo. A ver qué podemos hacer. Y ellos, claro, como lo tienen todo programado, todo calculado, ¿vos pensaste, no te diste cuenta que la garrafa se iba a acabar este día? ¿No planificaste esto? Y esto se te escapó y ya empieza a echar la culpa a otro, ¿no? Trata de manejar la situación y eso llega al agotamiento, al conformismo. Después dice, bueno, yo me lavo la mano y arreglátela como puede. Y esto es una cosa... hacemos todo este tipo de cosas teniéndole al Señor ahí dormido al lado nuestro. Porque el Señor no es que te abandonó, está ahí. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros todos los días de nuestras vidas? Y la vida nos sucede a todos lo mismo. El proceso es el mismo. Uno recibe golpes, la fe es golpeada, es probada. Y recibimos golpes que nos dejan desanimados, desilusionados, desalentados. A todos nos pasa lo mismo, mis hermanos. Como consecuencia, nuestra visión muchas veces se nubla, perdemos el propósito de la vida. Dice 1 Timoteo 1:19 que necesitamos reconstruir nuestra fe. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando de la cual naufragaron unos cuantos. En la fe como algunos, dice, pero me gusta esta palabra que dice Pablo, manteniendo la fe. ¿Qué significa? Aferrándote, confiando en los momentos difíciles. Tenés que amarrarte como para que la fe no se te escape. Tenés una fe, una confianza en el Señor, no la deje que se te escape por nada. Ni la peor circunstancia que te toque vivir. ¿Qué haría usted, hermano, si fuera un discípulo de Cristo? ¿Qué haría usted si estuviera en la barca con el Señor? ¿Se pondría a gritar como los demás? ¿Qué haría usted? Empezaría a buscar de su experiencia. Si yo pasé una situación parecida, a ver cómo hacemos, y parece que no hay nada por hacer porque el viento era tan fuerte que el agua se metía dentro de la barca. Yo agarro una soga y me ato al lado de Jesús con él. Si muere, morimos los dos, pero yo sé que él no va a morir, así que de alguna forma nos hundimos juntos, pero lo que hay que tratar de estar pegadito al Señor más que nunca en la prueba. Pero si sé que el Señor está al lado mío, es garantía de protección. Él me va a proteger. Si yo soy su discípulo, si soy su hijo, Él va a tomar cuidado de la situación y Él va a salir a defenderme cuando sea el momento preciso. Amén. Así que hay que aprender a confiar en el Señor. Pero si observamos las reacciones podemos ver claramente que hay
en el corazón muchas veces esa incredulidad. Pero veamos la tempestad como una revelación justamente del corazón. Acá hay un contraste. La reacción de los discípulos revela que en medio de la fe se refleja totalmente nuestro interior. ¿Qué reflejó la tempestad acerca del corazón de los discípulos? Estaban llenos de incredulidad. ¿Y qué reveló la prueba acerca del corazón del Señor? Él estaba durmiendo. ¿Puede pasar o no eso? Vayamos a una tormenta de la vida, la tormenta del otro día. Puede ser que al lado suyo esté una persona temblando de miedo y usted esté tranquilito, como que no escuchó la tormenta. Puede pasar un tren por encima que no se da cuenta. ¿Y qué? La confianza en el Señor. Gloria a Dios. No escuchan nada. Y al lado suyo una persona temblando pensando que se cae el mundo. Y el otro día se comenta, ¿escuchaste la tormenta? Yo no escuché nada. Yo oro al Señor y me encomiendo a Él. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y la otra persona le cuenta que cayó un rayo, que casi quema todo, y le cuenta, pero pormenores de lo que se imaginó, porque siempre estuvo al lado suyo ahí, y ella se hacía todo un teatro en lo que estaba pasando. Pero acá dice la palabra que Jesús contrasta el temor de los discípulos, y su respuesta revela que realmente el Señor tenía el control de todo. ¿Qué más nos muestra este pasaje? La tempestad en realidad nos muestra quiénes somos y en quién confiamos. Cuando usted pasa momentos difíciles, eso hace resaltar su fe o hace notar que usted no cree como usted dice creer. La verdadera fe nos invita a dormir o a creer que el Señor domina esa situación con paz. Él tiene el control de todo. Amén. Que su presencia es suficiente para que nosotros podamos calmar cualquier tipo de tempestad. Por lo tanto, la palabra nos invita a que cuando enfrentemos dificultades, también entendamos que el Señor tiene suficiente poder, tiene su presencia en nuestra vida, que le dejemos tomar el control de la situación, que Él reine en medio de esa tempestad. Y finalmente, entendemos que el propósito divino detrás de la tempestad que enfrentamos, Dios tiene un propósito por detrás. ¿Cuál es el propósito? Que Dios permite las dificultades porque quiere enseñarnos algo. El propósito en la historia, según lo que vimos, es fortalecer la fe de los discípulos, prepararlo para desafíos más grandes. Dios nunca te va a usar sin antes probarte. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios lo utilice? Ni uno. Una, acá la hermana, allá otra hermana, y ningún varón. Josecita, Gabriel. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Bueno, si usted quiere ser usado por Dios, antes Dios lo prueba, para que después no pase un papelón. ¿Sí? Entonces, si quieren ser usados por Dios, Dios lo va a probar. Imagínense, Dios escogió 12 discípulos que fueron detrás de Él, iban a ser usados por Él, pero antes los comenzó a probar. Y en la primera prueba que pasaron grande, salieron reprobados todos, 0. ¿Cuántos sacaron? 0. Imagínense, si ellos sacaron 0, nosotros no podemos sacar -0. Amén. Es así. Reprobado. El Señor se sorprendió. ¿Dónde está su fe? ¿Por qué están así amedrentados? No me ven a mí que yo estoy al lado suyo. ¿Para qué Dios utiliza entonces las pruebas? Dios usa la tempestad para fortalecernos, para prepararnos, para que experimentemos en carne propia su poder. ¿Cómo Dios no... Es decir, la forma en que Dios te va a utilizar poderosamente y vas a ser de bendición es haciéndote pasar por diferentes tipos de pruebas.
¿Le gusta esto? ¿El plan? Yo le aseguro que usted puede decir que sí, que no, pero al Señor le importa poco, porque Dios lo escogió para ser usado. Y lo va a hacer pasar, Él tiene como todo un currículum, una currícula, así, bueno, tiene que pasar por esta prueba, por aquella, por la otra, y tiene que sacarse aprobado para ser usado. Yo me di cuenta que hemos pasado como matrimonio por un sinfín de pruebas, pero después de pasar pruebas, recién podemos entender a los que pasan por las mismas dificultades. A ver, ¿cuántos de ustedes pasaron por un accidente en la calle, es decir, con un camión, un auto, una moto? Hay bicicletas que atropellan auto también, ¿sí? Esa persona se da cuenta cuando otro está accidentado. ¿Sabe lo que le pasa o no? Sí, se acuerda hasta los golpes, se acuerda la sensación, se acuerda un montón de cosas, se acuerda si lo ayudaron, si no lo ayudaron, se acuerda, lo vive. Ahora, cuando usted va a visitar a alguien que pasa de esa circunstancia, dígame si usted no le entiende a esa persona, pero le entiende perfectamente. Y puede traerle una palabra de fe, de ánimo. Y Dios lo puede usar de una forma más eficaz. Entonces, por eso es que los discípulos pasaron por diferentes circunstancias. Y usted va a pasar por diferentes circunstancias porque Dios lo quiere usar. Su fe tiene que brillar. Entonces, la tempestad pasará porque en realidad ellos también atravesaron y pasaron. Pero la fe en Jesús, que la sostiene, permanece para siempre. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? ¿Entiende el sobreénfasis? Diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Que tu fe brille. Así que recuerden que la tempestad tiene un propósito, nos fortalece, nos prepara y nos revela que en medio de las dificultades Jesús siempre sigue siendo nuestro refugio, nuestro Rey. Él está sentado en el trono y reina. La fe en Él nos sostiene ahora, pero también prepara nuestra vida para una eternidad con Él. Así que en esta noche el mensaje es claro. No permitas que la tormenta saque tu mirada de Jesús. ¿Sí? Se nota mucho cuando las tormentas hacen de que tu mirada nunca se apartó de Jesucristo. La gente se sorprende. Dice, ¿cómo puede ser que esto no los afectó? Al contrario, parece que la prueba realzó tu fe. Él tiene autoridad sobre el viento y sobre el mar. ¿Cuánto lo creen a esto? ¿Sí? En medio de las pruebas confía en la presencia de Él y su poder. Él nunca te va a abandonar. Entonces, la tempestad revela, en primer lugar, quiénes somos nosotros realmente. Segundo, la presencia de Jesús en la barca es garantía de que Él tiene el control. ¿Está el Señor a tu lado? ¿En tu familia? ¿Está contigo? Entonces Él puede tener el control. La fe verdadera, escuchen, no elimina nunca las dificultades, pero nos da certeza de que Jesús tiene el poder de calmarlas. Por eso, en esta noche el llamado es a poner tu confianza en medio de las dificultades, de la tempestad en Jesucristo. No busques soluciones humanas, lo echamos a perder todo. Busca la presencia del Señor, que Él tiene autoridad contra el viento y la tempestad.
La fe en Cristo es la clave para descansar en paz, inclusive en las más adversas de las dificultades, las que te toque pasar, porque cada uno tenemos diferentes pruebas. Entonces, confía en Jesús, fortalece tu fe y recuerda que en medio de cualquier tempestad, Él está contigo y tiene el poder de calmar los vientos y el mar. Amén.